Mateo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 14, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oremos. Señor bendito, te damos muchas gracias porque permites en tu bondad que podamos reunirnos para adorar tu nombre, Señor. La razón de todo esto, de estar aquí, Señor, de sobrepasar el obstáculo de la lluvia, transporte, todo, Señor, se debe a que deseamos de todo corazón honrar tu nombre. Lo hemos hecho a través de los cantos. Ahora nos disponemos a predicar y escuchar tu palabra, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo selle tu verdad en nuestros corazones. Nos ayudes, abras nuestros oídos, por favor. Ayúdanos a superar también los obstáculos prácticos que tenemos. Y que seas glorificado y tu pueblo santificado. En el nombre de Jesús, amén. Como ya tenemos varias semanas viéndolo, el ministerio del Señor, que se caracterizó por la bondad, la misericordia, los milagros, la demostración de su poder y de su persona, también se caracterizó por mucha controversia, y en este caso por sus enemigos, que vendrían siendo los fariseos, los saduceos y otros grupos religiosos, aparte de otros del pueblo que no le creían. Los evangelios siempre nos están narrando los debates que él tuvo con estos distintos grupos. Y uno de los puntos con los que más chocaba nuestro Señor Jesús era con la interpretación que los fariseos, quienes eran los líderes espirituales del pueblo para ese momento, la interpretación y la aplicación que tenían de las escrituras del Antiguo Testamento. Siempre estaba el Señor chocando con ellos, no porque era un polemista natural, sino porque Él, que era el autor de las escrituras, por supuesto sabía qué significaba o cuál era el propósito de Dios al entregarla al pueblo, pero estos hombres, con su afán de creer que se la sabían, constantemente desviaban la adoración del pueblo que Dios les pedía. Los fariseos, por ejemplo, discutían con el Señor Jesús y citaban las escrituras como si ellos fueran expertos o doctores. Ignoraban al mismo tiempo que solamente Jesús
era el que sabía el significado verdadero de cada una de esas palabras. El problema con estos ultraortodoxos es que ellos fallaron precisamente en el propósito de la ley del Señor que le había dado a su pueblo. Ellos habían entendido que las personas debían servir a la ley. Y lo que enseña la palabra de Dios es que la ley había sido dada para bendecir al pueblo, más bien para ayudarlo, para que la ley sirviera de bendición y de ayuda para este pueblo. Una de las cosas que recordó Moisés a los israelitas antes de que entraran a Canaán fue lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 les dijo, versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra que entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que el propósito último que tenía la palabra o la ley del Señor dada a los israelitas era precisamente hacerlos un pueblo sabio y un pueblo que en ese sentido vendría a ser como envidia de los demás pueblos, porque tendrían una sabiduría sin igual, una sabiduría que venía de parte de Dios. Y uno de los puntos en los cuales los fariseos se equivocaron muchísimo es en cuanto al día de reposo, su interpretación, su propósito y su aplicación. De hecho, el Señor Jesús le llegó a decir en Marcos capítulo 2, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El resultado de los fariseos y de lo que hacían los fariseos fue que irónicamente el día que se llama día de reposo se convirtió en todo menos de reposo. Y era un día de carga, era un día engorroso, era un día gravoso. Y lo que Dios se disponía a darle al hombre a través del día de reposo, los fariseos con sus interpretaciones habían totalmente desviado el propósito de Dios. ¿Cuál es el punto central de este pasaje que acabamos de leer, de Mateo 12, del 1 al 14? Es que el Hijo de Dios, la autoridad suprema para interpretar el Antiguo Testamento, nos enseña con el ejemplo del día de reposo es que nunca debemos olvidar el espíritu de la ley, que es la misericordia y la compasión, para justificar precisamente el desamor. La suprema autoridad en materia de interpretación del Antiguo Testamento, que es Jesús, nos dice que la misericordia y la compasión anteceden antes de la aplicación de una regla. Lo repito de nuevo y voy a justificar el punto. El punto principal de nuestro Señor Jesucristo en este punto es que la misericordia y la compasión anteceden ante cualquier aplicación o interpretación de una regla o de algún principio. Vamos a ver entonces nuestro texto para que comprendamos lo que acabo de decir. Versículos 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Para aquellos que están familiarizados con la lectura del Nuevo Testamento y específicamente con los evangelios, seguro pueden notar que estos grupos, los fariseos, los escribas y los saduceos, eran aquellos hombres que tenían el ministerio de descalificación de todo. Ellos condenaban a todo. Ellos tenían un ojo de águila para ver el error
y la equivocación de todas las prácticas que hacía el pueblo o cualquier persona. Ellos continuamente condenaban y acusaban a la gente con el fin de tenerlas controladas y tenerlas bajo un yugo que era verdaderamente agotador y gravoso. Ellos eran unos acusadores. No en vano, el Señor les dijo: vosotros sois de vuestros padres el diablo. Diablo significa acusador. Y en ese sentido, estos hombres no habían perdido la pisada de su padre. Estaban en un ministerio de acusar y de descalificar completamente a las personas. Los fariseos siempre buscaban la oportunidad para acusar inclusive a Jesús, cuestionar su autoridad y difamar su ministerio. Y en este momento aprovechan una oportunidad para acusar a los discípulos de que están quebrantando la ley de Dios, pero que también ellos estaban buscando acusar a Jesús de quebrantar la ley de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en los versículos que acabamos de leer, que había un lugar donde pasa este episodio. El lugar es unos sembrados. En aquella cultura agraria principalmente, las personas tenían unos terrenos donde precisamente tenían lo que sembraban. Y los viajeros caminaban entre los caminos que se hacían entre terrenos. El lugar nos dice también, o el lugar en esos sembrados, la ocasión, cuando fue un día de reposo. También nos narra una necesidad. En medio de esta situación, Jesús, lo más probable él también, y sus discípulos tienen hambre. Y Jesús, por supuesto, les permite arrancar espigas de los sembradíos que estaban allí cerca para que comieran y se saciaran. En vista de eso, ellos empezaron a comer y los fariseos vinieron y los acusaron. Una aclaración: tomar estas cosechas o comerlas en el momento no es robo. Ellos no estaban robando. Los terrenos ciertamente no eran de los discípulos y no eran de Jesucristo tampoco, del Señor Jesús. Pero en la ley de Dios, en Deuteronomio 23:35, se les decía a los dueños de terreno que no debían cosechar toda la tierra, sino que debían dejar en las orillas parte sin cosechar para que los pobres agarraran y comieran. Ciertamente estaba prohibido, por ejemplo, si yo llegaba con un saco y comenzaba a meter de la siembra de otro en mi saco, eso era robo. Pero no estaba prohibido para mí si yo con mi mano agarraba y comía. Por lo tanto, los discípulos ni el Señor estaban robando, estaban precisamente dentro de lo que la ley de Dios les dejaba. Ahora, el énfasis de lo que está sucediendo aquí no es tanto lo que sucedió, sino en qué momento sucedió. Y los fariseos están precisamente acusando a los discípulos. Los fariseos precisamente en el deseo de poner a la gente a servir a la ley, ellos dijeron que era algo indebido lo que se estaba haciendo. Por supuesto, al yo decir algo indebido o decir no era lícito, Mateo más bien es muy prudente con decir la acusación que estaban haciendo los fariseos. Ellos no dijeron simplemente: oye, es como impropio lo que estás haciendo, porque según el versículo 7 dice: y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ellos no estaban simplemente señalando alguna equivocación casual que estaba por el momento, ellos estaban condenando a los discípulos de Jesús y precisamente a Jesús. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés estaba estipulado que aquel que violara el día de reposo, la sentencia sobre él tenía que ser la muerte. Así que lo que estaban buscando los fariseos no era simplemente: oye, Jesús, mosca ahí, porque tú sabes que lo que están haciendo es un poco indebido. No, ellos los estaban condenando y al mismo tiempo buscaban condenar a Jesús. Y eso lo sabemos por qué, porque en el versículo 14 del mismo capítulo dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así que era toda la motivación que ellos tenían al considerar el pecado grandísimo que estaban cometiendo los discípulos y obviamente Jesús, porque se los estaba permitiendo. ¿Qué alegaban los fariseos con esta acción? Bueno, que los discípulos y Jesús eran
dignos de muerte porque ellos violaban la ley de Moisés. Ellos estaban quebrantando el cuarto mandamiento en Éxodo 28 al 10, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está de tus puertas, que está dentro de tus puertas. Ahora, es cierto que este mandamiento, como lo acabamos de leer, está en el Decálogo y es de la ley de Dios. Estaba prohibido quebrantarlo. Sin embargo, no había nada, absolutamente nada, en toda la ley de Moisés que dijera que lo que estaban haciendo los discípulos estaba prohibido. Al ver esto, entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que hizo que los fariseos entonces agarraran esa situación para procurar condenar a los discípulos de Jesús y a Jesús? El problema entonces, como ya también algunos saben, los fariseos habían añadido una serie de normas y reglas que tradicionalmente venían trayendo por sus rabinos, y ellos la elevaban a la misma altura de las Escrituras, de manera que ellos se enfocaban más en los comentarios y en su tradición más que en la propia ley de Dios. Jesús los criticó en algún momento y les dijo: ustedes invalidan los mandamientos de Dios imponiendo sus tradiciones. En el Talmud, que es una colección de comentarios judíos históricos que comentan las Escrituras, de hecho, acerca del día de reposo, se habla de 39 clases de trabajo que estaban prohibidos hacer en el día de reposo para no incurrir en su violación. Y algunas eran tan insensatas esas leyes que, por ejemplo, ellos decían: si tú estabas comiendo en tu patio, o una persona estaba comiendo en su patio, y por error se caería la semilla del plato, por error, y esa semilla en el tiempo germinaba, esa persona era culpable de violar el día de reposo por trabajar. O si se estaban tomando su jugo o un agua, y por error se le derramaba sobre el pasto o sobre alguna hierba, entonces eso se tomaba que estaba regando, y entonces estaba violando el día de reposo. ¿Cuál fue la norma que establecieron? Estaba prohibido comer en el patio. Entonces ya prácticamente no era violar el día de reposo al ejercer un trabajo, sino que ya si se conseguía a alguien comiendo en el patio de su casa, esa persona estaba violando el día de reposo. Así eran las normas, las reglas que ellos habían puesto, y era precisamente por lo que querían condenar y destruir a Jesús y a sus discípulos. Como nos dice el texto, esto fue en día de reposo. Si los discípulos tenían hambre, es muy probable que era el mediodía o más tarde. ¿Qué es lo más probable que sucedió ese día? Los judíos en la mañana, la primera hora, la hora novena, buscaban congregarse en las sinagogas. Un dato: Jesús se congregaba y los discípulos de él también. Seguramente habían estado en el culto de la sinagoga, y después de haber salido del culto de la sinagoga, él estaba caminando con sus discípulos, seguramente charlando o hablando del texto de las Escrituras que habían leído o de lo que se había hecho en ese día. Ahora, si los discípulos estaban en los sembradíos con Jesús, para eso usted tiene que caminar. La pregunta es: ¿qué hacían los fariseos ahí también? Y no solamente qué hacían, eran pendientes de lo que hacían, lo que hacía Jesús o lo que decía. Acababan probablemente de salir de un culto de la sinagoga. Algunos historiadores judíos dicen que la costumbre de los fariseos era reunirse en casa de uno de ellos y hacer una comida. Y ahí obviamente discutir, invitar al maestro que había enseñado en ese día, y entonces de ahí pasar el resto del día de reposo discutiendo sobre las Escrituras.
Sin embargo, ellos no hicieron lo que tradicionalmente hacían, sino que se fueron espiando y vigilando a Jesús y a sus discípulos. ¿Sabe el tiempo, el esfuerzo, la energía que requiere estar vigilando a alguien? Está viendo qué hace, para dónde va, qué dice, qué mira, qué está pensando. Pero estos hombres definitivamente se habían vuelto paranoicos y habían resuelto buscar el detalle donde Jesús precisamente violara la ley para destruirlo. Alguien puede decir que la acción de los fariseos era por celo religioso, probablemente. La Biblia dice en Romanos 10 que muchos de ellos tenían celo no conforme a conocimiento. Pero también lo que hacían ellos, y al acusar a Jesús, precisamente lo que reflejaban era su hipocresía. Ellos realmente eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque de eso mismo los acusó el Señor más adelante. En Mateo 23:4 dice, hablando de los fariseos, le dijo a los discípulos: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Lo que el Señor, y una de las cosas que ellos les molestaba del Señor Jesús, es que el Señor Jesús no perdía tampoco oportunidad para llamarlos a ellos hipócritas. No era fácil, hermanos, ser discípulos de estos fariseos. Recuerden que en la semana pasada vimos los versículos 28 al 30 del capítulo 11, donde Jesús le invitó a la gente: vengan a mí, desháganse de ese yugo y tomen el mío. No sigan el yugo de los fariseos, porque lo que hacen es atar cargas pesadas sobre la gente que ellos ni siquiera quieren moverlas. Pero si toman mi yugo, hallarán descanso, no solamente para sus cuerpos, sino también para sus almas. Sin embargo, estos hombres habían hecho de la ceremonia de la ley de Moisés, que era una ley de gracia que Dios le daba para beneficio del pueblo, ellos habían utilizado la misma ley de Dios, pero para agravar y aplastar al pueblo. Lo que querían ellos era tener el control sobre la gente. Y el Señor Jesús lo que estaba haciendo con todo lo que decía, y por eso cada vez lo odiaban más, es que el Señor les ofrecía una libertad que no se la daba ninguna institución religiosa, ningún cumplimiento con ningún yugo con ellos, y ninguna de las cosas que los hombres por sí mismos podrían hacer. Jesús precisamente los llamaba: vengan a mí, tomen mi yugo, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, estos hombres habían precisamente desviado lo que el Señor les había ofrecido en la ley de Dios, y que ahora les ofrecía en la persona de Jesucristo. Hermanos, vean el punto. Día de reposo, el Sabbat, impuesto por Dios, se había convertido en algo totalmente gravoso e incómodo, y que no daba el beneficio ni la bendición que Dios precisamente había procurado dar al pueblo. Los fariseos hicieron todo lo posible por negar y por interrumpir la bendición que Dios les había dado, tal cual el día de hoy, mis hermanos. Por ejemplo, déjenme antes de continuar, hoy es día del Señor. Nosotros llamamos que vivimos en una época del nuevo pacto, el tiempo de la gracia. Pero para cuántas personas ser cristianos realmente es gravoso, es algo que carga
Y es algo que no da precisamente la plenitud que dice Jesús o que ofrece Jesús. Gracias a que muchas personas, asumiendo posiciones, enseñanzas que no son de las Escrituras, convierten el día del Señor o convierten la vida abundante que Jesucristo ha ofrecido en realmente una carga insoportable para las personas. Eso es algo que debemos chequear, que debemos considerar. Pero sigamos, vimos la acusación, vimos la situación, ahora veamos la respuesta del Señor Jesucristo. Leímos versículos 1 al 2, vamos a leer la respuesta del Señor Jesucristo, en este caso del versículo 3 y 4. Pero Él les dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Vamos a leer hasta el 8. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. La respuesta del Señor Jesús nos enseña precisamente cuál es la motivación que nos debe mover al interpretar y aplicar la ley del Señor. ¿Cuál es la motivación subyacente en todo lo que nosotros hagamos como creyentes a la hora de interpretar o aplicar la palabra de Dios en nuestra vida o en la de otros? ¿Y cuál es la motivación subyacente? ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Dice el Señor: misericordia. Misericordia y compasión. Esta es, hermanos, el principio de la palabra de Dios, el principio fundamental que debe regir todas nuestras interpretaciones y aplicaciones de la palabra de Dios. Misericordia. Porque si a la hora de aplicar algún precepto, principio o lo que dice la Biblia y te estás olvidando de la misericordia y la compasión, entonces estás violando el propósito de la palabra de Dios. En tres partes podemos ver la respuesta del Señor Jesús. Primero, en el principio enunciado. ¿Cuál es el principio? Misericordia quiero y no sacrificio. Es una cita de Oseas capítulo 6. Los fariseos conocían bien el Antiguo Testamento y obviamente conocían bien lo que el Señor estaba citando. Lo interesante de esa cita es que no era la primera vez que Jesús se lo decía a los fariseos. 2 capítulos antes, en capítulo 9, versículos 11 al 13, el Señor le hizo la misma cita. Versículo 11, capítulo 9, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean lo paradójico, lo extraño de la situación. Cuando es Jesús el que está comiendo, ellos se fueron a los discípulos: ¿por qué su maestro hace eso? Ahora, cuando están los discípulos comiendo, ellos van al Señor: ¿por qué tus discípulos hacen eso? Porque así son los hipócritas. No hablan de manera directa y franca, lo que hacen es cuchuchar hacia los lados. Pero ese momento interesante, cuando el Señor Jesús en el capítulo 9 les dijo lo mismo: id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aparentemente los fariseos no hicieron la tarea, porque Jesús tuvo que repetirles la misma enseñanza. Aprendan
si supieran, si hubiesen hecho la tarea que les mandé anteriormente, misericordia quiero y no sacrificio, no estarían cometiendo el mismo error nuevamente. La cita que está haciendo el Señor es en capítulo 6, versículo 7 de Oseas, que dice exactamente lo mismo, porque misericordia quiero y no sacrificio. El punto del profeta Oseas, que el Señor precisamente está citando, es que Dios se lamenta del pueblo a través de las palabras del profeta por una lealtad temporal. ¿Por qué era una lealtad temporal? Oseas dice en el mismo capítulo 6 que la lealtad del pueblo era como rocío de la mañana, que desaparece pronto. El Señor a través de Oseas no censura los sacrificios que hacían, porque ellos hacían muchos sacrificios. El Señor censura de que ellos, a pesar de que se apegaban a la ceremonia de los sacrificios, ellos eran totalmente desleales en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, el Señor les dice, no me sirve de nada que tú cumplas con precisión, con exactitud, algunos puntos ceremoniales de la ley de Dios, cuando te olvidas de realmente el propósito y completamente el propósito, y que toda tu vida esté precisamente regida por la palabra de Dios. A eso el Señor a través de Oseas les dijo, no me traigan sacrificios, no los quiero. Misericordia es lo que quiero. Lealtad, dicen otras versiones también. Es decir, porque ellos eran precisos en obedecer eso, pero a la hora de obedecerlo en otras áreas, ellos no cumplían con la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor les hace lo mismo a los fariseos, o se los dice, ustedes son precisamente unos hipócritas como los que precisamente les predicó Oseas, porque para unas cosas son muy buenos, pero para la otra, ahí sí se hacen de la vista gorda con la ley de Dios. Hermanos, el cristianismo, al igual que en aquel momento, debe tener cuidado. Muchos de nosotros nos gusta ponerse saco, nos gusta traer la Biblia en la mano, nos dice, somos puntuales, nos paramos, nos sentamos, oramos y hacemos algunas cosas. Pero en la semana, usted se comporta como si la ley de Dios no existiera. Esa es la misma hipocresía que el Señor está demandando en ese momento. No puede ser que un cristiano sea muy espiritual o bíblico para unas cosas y para otras crea que no debe obedecer a Dios. La hipocresía es un pecado que Dios aborrece, que aborreció en el antiguo pacto y que también en el nuevo pacto está denunciando y aborreciendo. Los fariseos entonces eran culpables no solamente de interpretar mal la ley de Dios, sino inclusive de violarla. ¿Por qué? Porque ellos no aplicaban el principio fundamental de la ley de Dios, no aplicaban el espíritu de la ley de Dios. ¿Cuál era ese espíritu? 3 pasajes nos enseñan básicamente lo que ellos estaban precisamente equivocados. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40, de estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. El Señor resumió, en vez de citarle los 613 mandamientos que tiene la ley de Moisés, Él les dijo, bueno, vamos a facilitarlo. Si tú cumples estos 2, tú has cumplido toda la ley, porque todo el aparataje de la ley de Dios está basado en estos 2. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Si tú haces eso, tú has cumplido toda la ley. Los fariseos que están acusando a los discípulos para matarlos, precisamente estaban violando el punto de la ley que ellos decían defender.
Romanos capítulo 13. Versículos 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, vean que son mandamientos de la ley: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Precisamente el objetivo y que debe mover a los creyentes a la interpretación o aplicación de la ley era lo que los fariseos estaban violando flagrantemente. Santiago 2.8, no lo vamos a buscar, ya se está yendo el tiempo, dice que la ley real, la reina de las leyes, ¿cuál es? Visitar a las viudas, tener misericordia de los huérfanos y hacer actos de amor y de misericordia. Todo entonces lo que interpretan la palabra de Dios y cómo aplicarla a los hombres debe tener entonces siempre el motivo subyacente de la misericordia. En el nuevo pacto es igual. Inclusive, hermanos, déjenme darle este ejemplo. La acción más dramática o dura que Dios le dio a la iglesia para que lo haga en el nuevo pacto es la excomulgación de una persona. Pero inclusive ese acto tan doloroso y tan dramático se debe hacer con el propósito de ayudar a la persona excomulgada a que considere su situación para que a ver si de esta manera el evangelio pueda alcanzarlo y entonces pueda venir realmente a Cristo. Si bien algunas personas se excomulgan porque evidentemente dan las evidencias de no ser cristianos, y es un juicio severo, dice la Biblia que es un juicio severo, aún eso se hace con la motivación subyacente de rescatar el alma de esa persona. Así que todo momento, disciplina o la más dramática, ya la excomulgación se debe hacer con el propósito de reflejar la misericordia de Dios. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Los fariseos tenían todo menos lo que estamos diciendo. Porque si vemos más adelante, cuando Mateo incrusta un episodio, otro día de reposo. Por los demás evangelios sabemos que no es el mismo día. Lo que dice el versículo 9 al 14. Pero Mateo lo pone para ilustrar lo que está diciendo. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seco una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mateo no nos los dice, pero la misma historia está en Marcos capítulo 2. Y Marcos nos dice que cuando Jesús hizo la pregunta, ¿qué vale más, una oveja o un hombre? Dice la Biblia que ellos se quedaron callados. Jesús los miró con indignación y con tristeza. Porque entre el Talmud judío estaba una de las reglas que decía que solamente se podía hacer una intervención médica sobre alguien si su vida estaba peligrando. Si era en día de reposo, la intervención se justificaba para trabajar solo si se le salvaría la vida. Ahora, si la afección que tenía no lo iba a matar, entonces que espere para el domingo y lo sanamos el domingo. Al ver a un hombre con la mano seca, ellos interpretaron, entendieron. Jesús en el momento sabía lo que ellos iban a decir y les dice:
y ellos le acusaban, ¿es lícito sanar? Claro, al ver un hombre con la mano seca, ellos tuvieron la frialdad de decir, bueno, uno puede vivir sin una mano. Tampoco es que se va a morir. ¿Tendrá cuántos años tiene así? Bueno, que espere un día. Espera 12 horas, mañana lo sanamos. Bueno, ellos sabían que Jesús era compasivo y que sí lo podía sanar de una vez. Pero lo tentaban, como dice el versículo 12 y 11, para acusarle, para tener con qué destruirlo. Ellos realmente no aplicaban lo que estamos diciendo desde hace rato, la compasión y la misericordia. Y ellos inclusive cuando le comparó a un hombre hecho a la imagen de Dios con un animal, ellos prefirieron quedarse callados. Dice la Biblia que el Señor, como para que ellos le rechinara más los dientes, lo levantó en medio y dijo, que no se puede trabajar, está bien, no se trabaje. Extiende tu mano, fue lo que le dijo. Mientras él extendía, le fue sanada la mano. O sea, si ellos querían destruir a Jesús, bueno, él violó el día de reposo trabajando, sanando. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue el trabajo que ameritaba su destrucción? Decir las palabras, extiende tu mano, porque la Biblia dice que ni lo tocó. Y ellos eso tomaron consejo para destruirlo. Así de ciegos y obcecados estaban contra el Señor. Pero ellos tenían todo, precisión bíblica, excepto compasión y misericordia. Y en ese sentido, no tenían lo que ellos tanto se ufanaban de tener, la ley de Dios. El Señor inclusive los acusó de hipócritas en Mateo 23:23 y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ellos olvidaron todo, olvidaron el principio rector de las Escrituras y agarraban todo para precisamente confabularse y matar al Señor Jesús. Alguien que me explique esto. Ellos no soportan que unos hombres hambrientos sacien su hambre, pero no tenían problemas en confabularse para matar a un hombre. La ironía de la situación. Ellos, el Señor les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Eran unos hipócritas que no entendían ni tenían lo que realmente la palabra de Dios enseñaba. ¿Cuáles son los dos ejemplos que toma el Señor Jesucristo? Y miren la sabiduría de nuestro Salvador. Ellos los están acusando de una norma que no es la ley de Dios. Es una norma de ellos, pero no la ley de Dios. Pero el Señor, en vez de decirle lo que yo hubiese dicho, ¿qué están diciendo ustedes? Eso no es la ley de Dios, así que se callan. Pero el Señor toma la ocasión y les da una clase de Antiguo Testamento. Y tomó dos ejemplos para precisamente hacerles ver que ellos eran los que estaban equivocados, pero dos ejemplos bíblicos. Y el primero entonces es el de David. Dice, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esa historia está narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 21. La situación es que, recuerdan que Saúl con su celo quería matar a David, y David huye por su vida y entra en la ciudad de Nob, donde está el sacerdote Abiatar. David tenía mucho tiempo sin comer, igual que sus soldados o su guardia que lo estaba acompañando, y le pidió al sacerdote que comiera. Lo más probable, aunque Samuel no lo dice, el libro de Samuel no lo dice, es que ese día era día de reposo. Es interesante que el Señor, un día de reposo. ¿Por qué? Porque lo que dice el primer libro de Samuel es que los panes estaban calientes.
¿Y cómo era según la ley en Éxodo capítulo 28, si no me equivoco? Era que se debían preparar esos panes, 12 panes que se colocaban dentro del tabernáculo. El templo no estaba construido en ese momento, ahí la situación era el tabernáculo. Se ponían encima de la mesa, se le llamaban los panes de la proposición o los panes de la presencia. Simbolizaban la presencia de Dios con Israel y su sustento. Esos panes, según la ley de Moisés, estaba prohibido comerlos por cualquier ciudadano, excepto por los levitas, los sacerdotes. El pan se le había entregado para comer a solo los sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada sábado, cada día de reposo, venían los nuevos panes. Entonces los sacerdotes retiraban los viejos y ese viejo se le entregaba a los sacerdotes para que ellos comieran. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios, la ley ceremonial de Dios. Cuando David llegó hambriento, David no es levita, no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, y los que con él estaban no eran sacerdotes ni levitas. Según la ley ceremonial, le estaba prohibido comer de ese pan. El sacerdote Abiatar, con discernimiento bíblico, entendió: misericordia quiero y no sacrificio. Vio unos hombres hambrientos y les dio de comer. Les dio los panes que, según la ley ceremonial, estaban prohibidos que ellos lo comieran. Jesús tomó ese ejemplo, esa circunstancia, ese evento pasajero, para decirles que ninguna ley ceremonial estaba por encima del bienestar humano. Y no condena a Dios, ni al sacerdote, ni a David, ni a los hombres de David por comer lo que estaba prohibido. Interesante la interpretación que hace Jesús del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran circunstancias que no eran normales. Y entonces el Señor dice, ellos estaban aplicando el propósito de la ley. En otras circunstancias, David no podía comer ese pan, ni nadie, solamente el sacerdote. Pero debido a que las circunstancias eran inusuales, entonces no se estaba violando la ley de Dios. El segundo ejemplo es sobre los sacerdotes trabajando. Miren cómo los fariseos le molestaba que los discípulos extendieran su mano para agarrar unas espigas, frotarlas y comer la semilla para saciar el hambre. El Señor Jesús les trae un ejemplo que ellos conocían mejor. Ya no solamente de algo histórico pasajero como lo de David, que fue un momento en su vida, sino de una institución, la del sacrificio levítico. Y Él les dice, ¿y cómo los sacerdotes trabajan en el día de reposo en el templo? Para que un sacerdote, lo que hacía en el templo, él tenía que buscar la leña, tenía que cargarla, tenía que barrer el altar, tenía que degollar el animal, tenía que levantar el animal muerto, tenía que después botar las vísceras, tenía que hacer muchos trabajos. Ese día era doble, porque eso se hacía todos los días, pero el día de reposo era doble. Es decir, el sacerdote trabajaba más el día de reposo que otro día. Y Él les dice, y ellos son sin culpa. A todo eso, los fariseos, por supuesto, tenían que quedar callados. ¿Cuál es el principio, hermanos? Porque he estado diciendo todo esto para remarcar el principio. El principio que no debemos olvidar, hermano, es en circunstancias especiales como estas, como las que acaba de citar Jesús, se podrían ameritar respuestas no convencionales, aplicando el espíritu de la ley. Ninguna interpretación de la palabra de Dios o aplicación puede socavar la misericordia y la verdad y la compasión. Ninguna. Todo lo que los cristianos hoy deban hacer, o lo que les enseña a los fariseos que debía hacerse siempre considerando la misericordia y la compasión. En circunstancias normales a David no se le permitía comer ese pan. En circunstancias normales ningún israelita tenía permiso de trabajar el día de reposo. Pero todo esto nos dice que circunstancias especiales ameritan respuestas no convencionales.
La regla o norma es que nunca se debe socavar la misericordia y la compasión. Nunca. Con respecto a la situación de nuestro país, Venezuela, se vive en este país circunstancias normales para primero poner la que todo el mundo está pasando, el COVID. Pero en Venezuela sabemos que tenemos otro tipo de cosas apremiantes: situación política, económica, la laboral, seguridad, transporte, gas, electricidad, internet. Todo. Definitivamente vivimos circunstancias especiales. Ameritan respuestas no convencionales. Una de las cosas que hemos tenido problemas en estos últimos 7 meses con el respecto a la interpretación del Día del Señor, si es obligatorio estar aquí o no. Si un pastor en una ocasión le pudiéramos decir a unos hermanos: hermano, haga el esfuerzo por congregarse, no se justifica que usted falte, pero que en esta circunstancia un pastor pudiera enseñar: hermanos, tiene cierto malestar, por supuesto, quédese en su casa. O que viva lejos, o que no pudo salir por la lluvia que cayó bien fuerte hoy desde temprano. Circunstancias especiales ameritan respuestas no convencionales. Yo voy a hacer una aclaración para finalizar con ese punto también. ¿Quién dice todo esto que estamos diciendo, hermano, que estamos interpretando o que estamos hablando? Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ese título es el título preferido del Señor Jesucristo. Es una referencia a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. No lo vamos a buscar por tiempo, pero habla en la visión de Daniel el profeta que está el anciano de días en su trono, Dios, y que se acerca a él uno como hijo de hombre. Se le da acercamiento al anciano de días, a Dios, es decir, es coigual o tiene la misma gloria que él, y dice: se le dio dominio, poder, honra, para que todos los reinos del mundo honren a él. Cuando el Señor Jesucristo entonces utilizaba ese título para sí mismo, ellos entendían. ¿Se recuerda cuando vimos el título Hijo de Dios? Bueno, también otro que utilizaba era Hijo de Hombre, haciéndole referencia: yo soy ese hombre que miró Daniel en el capítulo 7. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando habla de que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, está diciendo que Él y nadie más que Él estaba capacitado para interpretar la ley de Dios de forma que honrara a Dios y beneficiara a los hombres. Y nosotros debemos, por supuesto, seguir a nuestro Dios. Por eso les dijo antes: vengan a mí, que soy manso y humilde, hallarán descanso para vuestras almas. Antes también le dijo: el Hijo de Dios, uno mayor que el templo, está aquí, hablándoles de que el símbolo más importante del judaísmo del antiguo pacto era el templo. Y Jesús dijo: bueno, yo soy más grande que el templo, hablando de su oficio sacerdotal. Al final del capítulo 12 les dijo: la generación de Nínive juzgará a esta generación porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás. Es decir, Jonás un profeta, y él vuelve a decir: yo soy más que un profeta, yo soy el profeta. Después le digo: la reina de Saba vendrá y los juzgará a ustedes, porque ella vino de lejos de la tierra a honrar la sabiduría de Salomón, uno de los reyes más importantes de los judíos. Y Jesús dijo: pero yo soy más que el rey Salomón. Nuevamente, Él es el profeta, el rey y el sacerdote. Así debes recibirlo para tener descanso en tu alma. Pero debemos finalizar, hermanos. Todo esto hemos hablado acerca del principio que ellos estaban violando, la misericordia y el amor. De que ellos debían, cualquier interpretación y aplicación de la ley de Dios nunca debía socavar esa motivación subyacente. Pero alguien puede decir: todo eso es perfecto, pastor.
Pero hay un detalle. Eso es el antiguo pacto. Jesús está hablando en el antiguo pacto. Ya hoy no aplica nada para nosotros de ese tipo. Ya hoy estamos en otra etapa, la gracia. Es lamentable que algunos creyentes realmente piensen de esta manera con respecto al día del Señor. De esa forma han perdido el interés en lo que respecta a cómo debemos aplicar lo que enseña la Biblia en el nuevo pacto. Es tanto así que la reunión de la iglesia los domingos es ahora una cuestión de conveniencia más que de convicción. Muchos han devaluado este día, muchos cristianos hoy, hasta el punto que lo cambian a veces por comprar, por los deportes o inclusive por la recreación y desplazan la adoración a Dios. Los puritanos, hermanos, llamaban este día el día del mercado del alma, pero simplemente se ha convertido en el día de mercado. Hermanos, es cierto que el Nuevo Testamento enseña que todo el sistema mediado por Moisés ha pasado como un pacto desde la muerte de Cristo. Es decir, todo lo que hemos hablado de la ley ceremonial ya no se aplica para los creyentes. Ya no nos rige en cuanto a la comunión con Dios. Esa comunión hoy es regida por el nuevo pacto. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo el primero, y lo que se deja por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es verdad, este texto, como todo el Nuevo Testamento, nos enseña que las ceremonias, la rigurosidad, los detalles de la ley de Moisés no son aplicables al pueblo de Dios del nuevo pacto, es decir, no son aplicables para nosotros. Podríamos decir, como dice Pablo, somos libres de no cumplir o de no tener esas leyes, esas normas con esa precisión y exactitud que el pueblo judío tenía que tener antes. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña en el nuevo pacto cómo se debe guardar el día del Señor. Porque el día de reposo no fue instituido en la ley ceremonial de Moisés. El día de reposo, el Sabbat, fue instituido en la creación. Por lo tanto, el principio permanece. Lo que no es para nosotros es la ceremonia mosaica. Pero el día en sí es un día que estableció Dios para nosotros. El punto es cómo debemos guardarlo. Ya sabemos que no es como dice Moisés. Nadie nos puede juzgar por ceremonias, días festivos o esto o aquello. Nadie lo puede hacer. En Cristo hemos cumplido todo eso y además eso ha sido abrogado. Aunque yo pudiera tardar otra hora para explicar eso, vamos a agarrar un texto de las Escrituras que nos enseña cómo entonces debemos tomar el día del Señor en el nuevo pacto. Empezando que en el nuevo pacto el Señor cambió el día. Ya no es sábado, es domingo. Por eso es que no convocamos a los hermanos para el día de ayer. Por eso es que cualquiera que se reúne el día de ayer diciendo, bueno, me reuní el sábado porque es el día de reposo y no lo voy a hacer el domingo, está violando la ley de Dios, porque Dios dijo en el nuevo pacto que es el domingo, no el sábado, para empezar. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Debe ser entonces los mandamientos del nuevo pacto los que rijan ahora cómo nosotros podemos adorar a Dios. Y un pasaje, y vamos a ir finalizando, nos va a dar claridad con todo lo que hemos aprendido. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y observemos varias cosas. Hemos hablado, para el antiguo pacto el propósito era misericordia y compasión. Era el principio rector. Lo que vamos a leer, vamos a ver si precisamente continúa ese principio. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, note por ejemplo, disculpa, que el versículo 16 está hablando del nuevo pacto. Es decir, está diciéndonos ahora cómo se rigen las relaciones entre Dios y el pueblo del nuevo pacto.
Y luego de decir que Jesús instituyó el nuevo pacto, miren lo que dice, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Qué es eso? Misericordia y compasión. Es decir, sigue el principio. ¿Y qué sigue diciendo el autor de Hebreos 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué vemos en estos versículos, hermanos? Para ir aplicando lo que el Señor enseñó a los fariseos, cuál es el principio rector y ahora cómo nosotros lo debemos aplicar en el nuevo pacto. El primero que vemos acá, lo primero es que el principio de misericordia y compasión continúa, porque el texto nos dice que debemos exhortarnos y estimularnos en el amor y las buenas obras los unos a los otros. Eso. En segundo lugar, también nos dice que eso se hace sin dejar de congregarse. Es decir, en el nuevo pacto es una institución para el pueblo de Dios congregarse, no es opcional. Recuerden, el día de reposo para los judíos no era opcional tampoco. Y hacer algunas actividades estaba prohibido por la ley de Dios. Pero en circunstancias excepcionales ameritaban respuestas no convencionales. Y una de las situaciones que estamos viviendo hoy es definitivamente especiales. Ahora, esto no es que nosotros vamos a espiar y a mirar con lupa si en verdad usted no está guardando el día del Señor como el Señor manda. O que si usted nos dice que por circunstancias que lo superaron, usted no se congregó, usted ya está violando el día del Señor. No estamos diciendo eso, porque realmente son circunstancias excepcionales. Pero eso no quita que usted tiene una obligación de conciencia delante de Dios en el nuevo pacto. No debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el escritor de Hebreos. Es cierto, les dije que en la ley de Moisés, el que violara el día de reposo merecía la muerte. Eso es lo que buscaban los judíos contra Jesús. Jesús se defendió diciendo que él no estaba violando el día de reposo. Eso es verdad. Esa ley no aplica para nosotros. Ningún pastor, ninguna autoridad eclesiástica puede sentenciarlo a morir porque usted no se congregue el domingo. Eso es verdad. Nadie debe amenazarlo de esa manera. Esa ley mosaica no aplica para nosotros en el nuevo pacto, gloria a Dios. Pero después él dice, pero los que pequen voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y del ejemplo, el que viole la ley de Moisés como en el antiguo pacto, morirá irremisiblemente, lo ejecutaban los jueces de Israel. Pero después, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y despreciare el pacto en el cual fue incluido? Ciertamente nadie puede sentenciar sobre su vida física en este momento cuando usted viola el nuevo pacto.
Y el Señor dice, no, que no te van a juzgar hombres como en la tierra, como en el antiguo pacto en Israel. Él dice, lo voy a hacer yo mismo. No lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer. Termina esa sección. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que por aquí vemos cosas importantes para la aplicación del principio en el nuevo pacto. 1, la compasión y la misericordia siempre debe ser algo que nosotros tengamos cuando interpretemos o apliquemos cualquier parte de las Escrituras al pueblo de Dios hoy. Amén. Misericordia y amor y compasión nunca deben faltar. Número 2, también debemos congregarnos. Todo eso debe ser así, teniendo en cuenta circunstancias especiales. Eso quiere decir que a veces uno hablando con un hermano, algunas circunstancias demandarán un tipo de juicio o un tipo de consejo, y en otros será otra. ¿Por qué? Porque la circunstancia es distinta. Para eso se necesita el discernimiento bíblico. Pero le voy a dar un versículo más que a Dios también le agrada. Cómo debe honrar el pueblo de Dios el día del Señor. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios vean que el escritor le está escribiendo a judíos, por eso la carta se llama a hebreos. Su vocabulario o su terminología es muy asociada con la ley ceremonial, pero él lo está aplicando en el nuevo pacto. Los judíos debían, usted hoy no trajo un corderito, no trajo una cabrita, no trajo algo para matar. Evidentemente no tenemos altar porque nosotros no vamos a hacer sacrificio de sangre. Ya nosotros estamos unidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso ya todo eso no lo hacemos. Pero en el nuevo pacto seguimos ofreciendo sacrificios. Aquí nos los dijo. No es que dejamos de ofrecer sacrificios, no, lo seguimos haciendo. ¿Cómo? Sacrificios de alabanza, por lo menos, frutos del labio. Cuando nosotros cantamos, no es simplemente, cantamos juntos, no es simplemente un número para hacerlo y para hacer tiempo para antes de la predicación o ambientar la cosa. No, es que la Biblia dice que a Dios le agrada que su pueblo le cante. A Dios le agrada estos sacrificios. Negarse a cantar es decir, no te voy a dar los sacrificios que tú demandas. Así de pecaminoso es el acto de no cantar, hermano. Predicar, en el sentido de que yo con mis labios lo utilizo para hablar de las misericordias de Dios, es un sacrificio que a Dios le agrada. Pero también dice el texto, de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. De esos sacrificios se agrada a Dios. Nuevamente, ¿qué? Misericordia y compasión. Qué triste es con algunos hermanos que realmente están esperando, mirando la hora, a ver si uno se apuró, se está yendo más el tiempo de lo que, para arrancar rápido porque necesita irse a su vida. Es un día para la misericordia y la compasión. En el nuevo pacto debemos aplicar eso mismo. Que el Señor entonces nos ayude a comprender con este principio que acabamos de ver de nuestro Señor Jesús en Mateo 12 del 1 al 14, que era lo que ellos estaban haciendo mal, que es lo que el Señor precisamente enseñó y cómo nosotros podemos aplicarlo en el nuevo pacto. Vean cómo también ese texto se relaciona con las palabras de Jesús, las últimas palabras del capítulo 11. Por eso Él le dijo, vengan a mí y hallarán descanso para sus almas y para sus cuerpos. Vengan a mí, lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Oremos. Padre Celestial, ante tu presencia venimos, Señor, y solamente yo te pido que
nos bendigas comprendiendo lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por aclarárnoslas. Y por favor, Señor, más allá de las limitaciones humanas, que tu pueblo pueda entender y comprender lo que tú nos enseñas. Señor, también que aquellos que han escuchado tu palabra puedan escuchar tu llamado misericordioso, compasivo y amoroso. Ven a mí y hallarás descanso para vuestras almas. Ayúdanos, Señor, para que no nos volvamos hipócritas, fariseos, escribas, que tienen ojo de águila para observar cómo la gente falla, Señor, en ciertas normas, pero que en toda interpretación y aplicación que es nuestro deber hacer, lo hagamos sin olvidar la misericordia y la compasión. Señor, en el nuevo pacto también has dejado la forma como tu pueblo te debe adorar. Ayúdanos a que nosotros seamos diligentes y obedientes, mirando el sacrificio de Cristo, no mirando nuestra obediencia, sino la de Cristo, pero al mismo tiempo ofreciéndotela como agradecimiento. Gracias, Padre, por tu bondad con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.